Hola a todos y todas, bienvenidas a este espacio de Piensa Prensa a 52 años del golpe, el día que se quebró la democracia. La entrevistada de hoy es Rosita Silva Álvarez. ¿Cómo estás, Rosita? Bien, gracias, muy agradecida por la invitación. Buenas tardes a todos los que nos ven. Y hoy día nos va a contar respecto a los comienzos de su lucha. Así que hoy día la tenemos como entrevistada en este programa aniversario. Primero, gracias, ¿no? Es difícil hoy día como tratar de hilvanar del pasado hoy día porque han pasado demasiadas cosas, pero les cuento. Primero, me acerqué a este mundo porque a mi padre lo mataron en la Caravana de la Muerte el 19 de octubre junto con otros 13 compañeros en Antofagasta, porque la Caravana de la Muerte hace una gira del sur al norte en el año 73 a mando de Sergio Arellano Estar. Y bueno, ahí empezó mi angustia porque matan a mi padre, nos tenemos que ir a Vallenar a vivir con mi abuela. Éramos 5 hijos más mi mamá y mi abuela vivía sola, así que tú comprenderás lo que significó tremenda revuelta para mi abuela, en realidad para nosotros no, porque era la contención. Pero ahí estuve, después me vine a Santiago a estudiar el año 76 y ya el 73 en Vallenar con mi mamá ya hacíamos algunas actividades de derechos humanos, siempre en el mundo de derechos humanos. Y en algún momento milité en un partido que no existe, que es el Partido Socialista de Dirección Colectiva, que básicamente era una parte del Partido Socialista, pero creía la salida por la vía armada. Así muy cortito, muy sucinto. Luego trabajé en el CODEPO, que es la Corporación de los Derechos del Pueblo, harto tiempo con el tema de la mujer y después, no sé cuánto, yo me pierdo un poco en el tiempo y después ya llegué a la agrupación de ejecutados políticos donde después de varios recorridos que hice político-social, llegué ahí y me enamoré de este mundo que es tan doloroso, porque es un mundo lleno de fantasmas, las agrupaciones de detenidos desaparecidos, la agrupación de ejecutados políticos, la agrupación de presos políticos, la agrupación de presos políticos, hacer un mundo donde estábamos todos reventados afectivamente, estábamos todos muy golpeados porque nuestros familiares andaban dispersos por el mundo, etc. Y finalmente me quedé en ese mundo porque aprendí a no ser víctima, que es muy importante, creo que es básico, o sentirse víctima. Yo sentía que era, y todavía siento, y hoy día creo que a pesar de los altos y bajos que uno puede tener, soy una mujer muy agradecida de la vida, una mujer muy feliz, de verdad muy feliz, con lo que conlleva eso los dolores a cuestas. ¿Cómo lograste, porque creo que es muy difícil lograr pasar del rol de víctima, porque lamentablemente por el sufrimiento que viviste y tu familia experimentó, debe haber sido complejo ese cambiar de solamente sufrir al hacer, porque imagino que tu experiencia también inspiró a otras personas a decir, yo no soy una víctima, yo acá tengo el control y puedo hacer algo, puedo alzar mi voz. Mira, yo creo que no fue fácil, pero yo creo que en mi caso particular yo nací en una familia que era política, toda política. O sea, mi hermano lo primero que aprendió a escribir fue Allende, al revés, bueno, una serie de situaciones que se van dando. Entonces yo en algún minuto también sentía que los hijos en general, porque yo soy hija de un ejecutado, estaban como enojados con los papás porque habían preferido el partido, no sé qué, y los juzgaban desde ahí. Y yo me puse desde otro lado, y yo dije, mi padre fue tan generoso que fue capaz de dar la vida por el pueblo. Porque él cuando, el golpe mismo, él está en el Hotel Ritz, porque él trabaja en Antofagasta, en la Corfo, era gerente de Corfo, y está en el Hotel Ritz de aquí en Estado, viene el embajador de México a buscarlo y otra gente para que se fuera. Mi papá dijo, no, yo tengo mi familia en Antofagasta y si mi pueblo me ha dado un cargo, lo voy a devolver porque es así como corresponde. Tu padre fue militante del Partido Socialista, ¿cierto? Socialista. ¿Tú nunca quisiste seguir sus pasos militando en ese partido? Sí, mira, yo era de la Juventud Socialista del 73,
Mira, era tan raro, pero era maravilloso porque mi padre fue muy inteligente, entonces él nos dejaba militar en el Partido Socialista, pero en la juventud, pero cuando yo llegaba a la casa pescaba mis muñecas y jugaba con mis muñecas. Claro. Entonces había un desarrollo integral desde el punto de vista social del interés que yo podía tener, pero también con el afecto y el cariño de una hija que tiene 12, 13 años y que vuelve a jugar con muñecas. Y eso lo encontré mágico toda la vida. Me dejaron ser en mi plenitud. Entonces, no es que tenías que ser militante o ser niña, no. Todo se desarrollaba con naturalidad. Pero mira, yo después dejé de ser de la Juventud Socialista porque sentí, cuando ya la gente se fue para el exilio, etcétera, y quedaron el Partido Socialista, como todos los partidos, quedó acéfalo, etcétera. Yo estaba enojada al principio con el partido porque sentía que nos habían dejado solas. Pero eso tenía que ver también con los afectos que yo tenía con mi papá, entonces sentía el abandono. Claro. Y fuertemente. Entonces yo tuve que escuchar a mi madre, que era una tremenda mujer militante toda la vida, y ella nos decía siempre que esto eran los costos de los cambios sociales. Entonces, si eran los costos de los cambios sociales, yo no tenía que estar enojada con nadie. Porque si yo hacía igual que mi papá, lo más probable es que me matara. Por eso yo nunca quise ser madre. Porque si yo estaba en esto, tenía que no tener hijos para que no sufrieran lo que yo sufrí. Era un riesgo muy grande. Claro, entonces, para mí todo esto es político, no es una víctima. Y yo entendí siempre que era un tema político. O sea, si tú te pones a enfrentarlo, tu vida se puede ir en cualquier momento. Exacto. Y no es porque tú eres de ojos verdes, azul, bonita, fea, no. Es porque ellos tienen la actitud de la represión. Tienen la escuela, todavía tienen la escuela de las Américas. O sea, no hay que ir muy atrás para el 2019, cómo volaron los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, en eso no ha cambiado nada. Entonces, todos son temas políticos. Ahora, disculpa que te insiste un poquito en esa cosa de la víctima. Lo que pasa es que la victimización que ocurre en Chile en general es porque la mayoría de las mujeres o los hombres que acompañaban a aquellos que ya después murieron o desaparecieron, la mayoría no era política, era el papá, el hermano, entonces quedan desde ahí como una víctima. Entonces muchos avanzamos un paso más y entendimos que no era una víctima, era el resultado de una lucha confrontacional de clase. Puede ser que de alguna manera cuando regresaste a Santiago y te pusiste a estudiar, ¿decidiste estudiar lo que estudiaste, que fue licenciatura Derecho? No, yo primero vine a estudiar una carrera corta porque no teníamos plata y estudié técnico en comercio exterior para poder trabajar rápido, porque había que producir y mis hermanos estaban estudiando, etc. Y yo entré a estudiar vieja. Yo entré a estudiar en 91. Ya. Y entré a estudiar con la beca Reti. Perfecto. Y estudió Derecho. Pero que hay un mito que dicen que yo estudié Derecho porque mi papá era abogado. No, yo ya tenía 25 años, 26 años, no sé cuánto. Y yo empecé, a ver, una carrera de pedagogía no puedo porque va a salir muy vieja, no tengo experiencia, no me va a pescar nadie. Esta otra tampoco, por experiencia, Y digo, Derecho porque puedo trabajar desde segundo, porque me dan un certificado para procurar y resuelvo mi problema económico. Entonces, no es este pensamiento romántico que ya quisiera que hubiese sido así, con calma y tranquilidad, pero fue un tema así, ya, tienes que estudiar, tienes una beca y tienes que producir, ya. Y eso fue lo que hice, lo racionalicé. Perfecto, fuiste... Súper práctica. En segundo podía, y de hecho, en segundo me puse con una oficina, el Irán Villagra me prestó la patente, o sea, empecé a armar mi vida. Nunca pensé, y hoy día reflexionaba de eso, nunca pensé qué iba a hacer en mi vida. Fui haciendo, nunca lo fui pensando. Perfecto. He hecho muchas cosas, pero yo creo porque nunca pensé o me planifiqué en... Todo se ordenó, además como eres una mujer súper activa y muy clara en tus convicciones, prestando siempre ayuda a quien te lo solicita. Era imposible que no llegaras a un lugar en donde también podrías ayudar a otras personas y orientar. Sí. Mi pregunta antes de llegar a los 90, que me parece importante diferenciar entre la víctima y la persona que es la activista. ¿Cómo tú podéis decir que diferenciáis entre yo dejé de ser víctima por esto? Por ejemplo, desde los 80 hacia los 90, antes de que fueras universitaria. Mira, yo tuve 2 hitos tremendos en mi vida.
Uno, que me tocó ir en algún momento en representación de la agrupación argentina, y los argentinos y las madres de la Plaza de Mayo tienen una mentalidad muy distinta a la nuestra. Entonces ellas me mostraron un mundo que yo no conocía, que era la insistencia de ir a darse la vuelta en la Plaza de Mayo, la insistencia de identificarse con este pañuelo, pero ninguna se movía de ese lugar que no fuera de las plazas o de las abuelas. Primer impacto que me doy yo como desde lo político, la insistencia y la convicción de estar ahí. Después, cuando salió Elwin, yo me fui de Chile antes que asumiera porque yo dije, yo no quiero vivir la impunidad. Y yo sabía que en Brasil ya había pasado, en Uruguay, dije, yo me voy de Chile porque aquí viene la impunidad. ¿Y nunca tuviste miedo? No, nunca. Nunca. Te lo prometo. Yo al principio de mi proceso, que yo tenía, el primer año llegado a Chile, y yo iba a ver a los presos políticos, en Santiago había un compañero que había caído recién de apellido Levinado, que le fueron famosísimos en ese tiempo porque Investigaciones tenía sus retratos grandes, eran los más peligrosos de Chile, y yo ya entro a la cárcel, estaba él, yo no cacho, nunca soy volada toda la vida, entonces nunca veo muy bien. Y el compañero me dice esa noche, ¿sabes qué necesito que vaya a avisar a mi casa, Pudahuel? Yo le voy a llenar, el primer año que llego, a mi casa. Y de ahí descubro que era el famoso Levinado, que hacía años lo andaban buscando y estaba en todas partes. Nunca me dio miedo, nunca. Yo tuve 58 detenciones, nunca me dio miedo. Entonces cuando me voy a Nicaragua no me da miedo y pierde, yo me voy como un mes antes y pierde Daniel Ortega en la primera vuelta de la... Y yo digo, alguien me tiene que explicar esto. Yo no me voy a ir sin que me lo expliquen. Yo no era famosa, no era nada así, igual que ahora. Y voy y me pido entrevistar con un comandante, el Willow, que era un comandante de Nicaragua. Y entro y le digo, ¿sabe qué? Yo vengo a buscar una explicación porque vengo desde Chile y perdieron y quiero saber por qué. O sea, olvídate. ¿Qué personalidad? Pero la convicción, porque yo quería entender el proceso, qué pasó. Por supuesto. Entonces él me dice, mira, nos pasaron 3 cosas. Primero, nos separamos del pueblo porque éramos los comandantes y ahí se hizo un colchón entre el pueblo real y nosotros, y la parte al medio quedaron todos trabajando los que venían de la dictadura. Segundo, le enseñamos a conspirar al pueblo y se nos olvidó que le habíamos enseñado a conspirar. Porque ellos, para sacar a Somoza, ¿qué hacen? Hacen que el pueblo le haga vítores y cuando él salía a cualquier parte era vítores mientras trabajaban por abajo. Entonces cuando es candidato Daniel Ortega por primera vez de vuelta, él salía a correr porque era muy marcado eso de salir a correr en esos tiempos y la gente salía a la calle, aplaudía y todo. Y nunca se dieron cuenta que la gente estaba cansada de la guerra interna. Entonces ellos estaban tan seguros con el triunfo, que la gente le hacía vítores. Ellos se les olvidó que al pueblo le habían enseñado a conspirar. Y lo otro, que no habían profesionales porque durante muchos años la dictadura no dejó estudiar a nadie. Entonces los comandantes eran parte de esta cosa profesional. Cuando llegué de vuelta a Chile, yo me decía loca mental, pero yo le decía a todo el mundo que tenía que estudiar con las becas que nos habían dado. Porque cuando llegara el momento no íbamos a ser profesionales y se nos iba a ir de las manos. Yo a muchos hijos los convencí de estudiar porque era la primera tarea que había que hacer era la educación. Era lo más importante. Eso lo aprendí en estas lecciones que fui para afuera. Y con eso escribió parte de mi convicción, además de la que me dejaron mis padres, los dos. Estas propias experiencias que viví, pero que no fui a turistear, fui a aprender políticamente. Oye, Rosita, nos vamos a ir ahora a una pequeña pausa y volveremos nuevamente con Rosita Silva, que tiene mucho que contarnos. Así que espérennos un poquito. Gracias. 52 años, el día que se quebró la democracia. El 11 de septiembre de 1973, un golpe cívico-militar rompió la democracia en Chile, inaugurando una de las épocas más oscuras de nuestra historia. Un periodo marcado por la violencia de Estado, la persecución política y la violación sistemática de los derechos humanos. La memoria sigue siendo una herida abierta, pero también es una herramienta fundamental para construir justicia y asegurar que los horrores del pasado nunca se repitan. En esta serie de entrevistas conmemoramos y honramos a quienes vivieron ese horror en carne propia. Sus voces, silenciadas por la dictadura,
hoy se levantan con fuerza para narrar los testimonios de detenciones y torturas. En Piensa Prensa, como medio de prensa alternativa comprometido con los derechos humanos, a través de este trabajo queremos recordar que la verdad y la memoria son un faro indispensable para el futuro de nuestra sociedad. Hola a todos y todas, para los que se vienen incorporando, estamos en el segundo bloque de a 52 años del golpe, el día que se quebró la democracia, con nuestra maravillosa invitada Rosita Silva Álvarez. Quisiera que comenzáramos en esta parte del programa a situarnos en el hoy y hablar respecto a tu postura, porque esto encuentro que es súper relevante, especialmente para la gente que va a pensar por quién va a votar en el futuro de las elecciones que se vienen. ¿Cuál es tu postura respecto al voto? Mira, yo debo partir reconociendo que no he votado nunca. En mi vida he votado, ni para el sí ni para el no, ni nada. ¿Pero por qué para el sí y para el no voté? Porque nosotros, la gente que era del Partido Socialista y Dirección Colectiva, hicimos una mala lectura del momento político y eso hay que reconocerlo. Es muy importante reconocer los errores que uno comete y eso fue uno de mis grandes errores históricos. Entonces nosotros pensamos que iban a hacer un fraude y que no iba a pasar nada. Entonces nosotros dijimos, ¿para qué vamos a ir a votar? Y no fue así, nos equivocamos. Y ahí empieza un proceso, ¿no es cierto?, que es parte de la historia de Chile, que es la cosa electoral. Porque Chile es electoralista, pues, o sea, es como los viejos antiguos que se ponen la corbata y van a votar porque es un acto cívico. Claro. Ya, eso yo lo entiendo racionalmente. Lo que me dificulta a mí en este proceso de estos 30 y tantos años, no sé ya cuánto, es que a quién votemos. El sistema neoliberal, el sistema que impuso la dictadura, claro, no se ha modificado en nada. Y eso me complica cuando me dicen, oye, pero si no votás y le vais a dar un voto a la derecha. Sí, claro, yo lo reconozco que lo hago, entre comillas lo hago y lo asumo. Pero no quiero ser la complicidad de seguir en este sistema. ¿Alguna vez te has arrepentido de no votar? No, nunca. Mira, es más, con este señor Boris es lo que me da más la razón. Este señor Boris tiene 37 leyes más agresivas contra los militantes de la calle para ser golpeado y pedir los años que el Ejecutivo quiera, así como puso a un anarquista 104 años, que ni Pinochet ni Pinochet se arriesgó a tomar ese artículo y ocuparlo. Este caballero lo ha hecho. Entonces hoy día yo tampoco creo que la derecha tenga que salir, porque yo creo que es horroroso con un Kass, una Evelyn, es horroroso. Claro. Retroceder, no 100 años como estamos hoy día, que son 100 años, vamos a estar 1000 años retrocedidos. Pero tampoco quiero llegar a acostarme en mi cama a pensar que soy parte de este proceso, que son golpeados los chicos, que le vuelan los ojos. No quiero, por una cuestión de convicción. Díganme que soy una niña chica, díganme lo que quieran, pero lo que yo siento, mis convicciones y mis principios, es poder irme a acostar en la noche sabiendo que por mi responsabilidad le van a golpear a alguien. No quiero. Quiero ser parte de eso. Entonces entiendo que la gente se moleste conmigo y me diga que es un voto más para la derecha. Lo entiendo, lo asumo como tal. Pero no quiero sentirme en la noche y me dormí que un palo o un ojo menos es parte de mis votos. Porque en este país lo que tenemos que hacer, digo yo, parte de lo que tenemos que hacer, porque no es para irse a la casa, es para pensar y reflexionar. Los viejos, que ya no caminamos porque yo ando en silla de ruedas normalmente, tenemos que irnos a la población a organizarnos. Tenemos que convencernos que podemos aportar. No somos la lacra de la sociedad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hablando con el vecino, con el otro vecino, dejar de pagar un mes el agua, la luz, y vamos a ver si los caballeros que son tan mandamás, si dejas de pagar 3 meses van a ir a cortar el agua y la luz. A nadie. Pero tenemos que ser un sostén fuerte donde estemos todos unidos. Eso es importante. ¿Y qué pasó entonces para el estallido social? ¿Qué crees tú que pasó? Tú que estuviste súper partícipe y muy presente. ¿Por qué pareciera que no hubiese pasado nada? Como que estuviéramos en el mismo punto hoy día. Mira, yo creo que hubo una acumulación
A ver, primero yo creo que los viejos ya estamos harto cansados, hay que decirlo. No por eso no haciendo nada, pero cansados, así como igual la vejez, no ves de lejos bien, nos pasó lo mismo. Entonces yo digo, gráficamente, a mí el estallido me pilló como los cabros que hacen, ¿cómo se llama esta cosa en el mar? Que son en tabla, el surf, y están esperando la ola más grande y se te pasó. Siento que el estallido nos pasó a los viejos eso, que estábamos tanto estudiando y preparándonos como para cuando esto tuviera un cambio, que cuando llegó yo estaba como en la tabla surf y pasó la ola. Bueno, entonces hoy día, ¿qué pasa? Que el señor Boric puso una maravillosa tabla del olvido para los 50 años. Maravilloso porque hizo como que, por ejemplo, el plan de búsqueda, que en definitiva no ha pasado nada. Por ejemplo, los 50 años con rostro, y yo que feo lo que voy a decir porque está el rostro de mi padre en la moneda, pero me dio vergüenza que fueran puros hitos importantes y los nadie no estuvieran en ninguna parte en una gran fotografía. Entonces, esas son las cosas que yo creo que hay que cambiar. Entonces, digo yo, para cambiar eso tenemos que tener una masa pensante, porque los partidos políticos se les olvidó educar, los partidos políticos empezaron a llenarse los bolsillos porque hay que pagarle al caballero que está todo el día buscando votos, porque hay que pagarle al otro, porque el otro tiene que darle la cuerda a no sé qué, y se les olvidó a la gente en general. Se les olvidó el lenguaje, ya no hay lucha de clase. Aquí que le haya decir a alguien que es un obrero, no, nadie es pobre. Y fueron cambiando el lenguaje, y esto se fue desdibujando. Tenuemente, desdibujando como un cuadro en el sol. Y hoy día ya casi no vemos nada de eso. Entonces hoy día, cuando yo escucho, mira, estuvo tan de moda cuando se juzgó a Pinochet, lo digo porque fuimos una de las familias primeras que se hizo, y como que se levantó de nuevo el movimiento de derechos humanos, pero salieron los egos, salieron todos los abogados, se peleaban, porque yo vi todo eso, ya, pasó todo eso. Y hoy día, cuando estamos a 31 de agosto, sabiendo que los estudiantes están en paro, sabiendo que los estudiantes, ¿no es cierto?, están más inteligentes porque hacen paro y cuando empiezan, sienten que vienen los pacos, se van, se esconden y no han tomado a nadie. Creo que hoy día los viejos tenemos que ponernos a disposición de los jóvenes, aprender lo que ellos han aprendido y a contarles nuestra experiencia por si les sirve. ¿Y por qué pareciera que no hay una conversación entre la juventud y los viejos? Porque si tú me estás comentando, y creo que te encuentro 100% la razón, que debiese instruirse y reeducarse a la gente de las poblaciones, a la gente de menos recursos, ¿por qué no pasa ese mix? ¿Por qué? Porque los universitarios que luchan y que están en los paros, pareciera que salen de la universidad y se preocupan de facturar, que encuentro que eso está bien porque hay que tener el pan sobre la mesa, pero quedamos en eso y es como un círculo vicioso eterno. ¿Cómo se podría cambiar eso desde tu perspectiva, ya que vivió bastante de los cambios que ha tenido Chile? Sí, mira, ahí me hiciste recordar una película que se llama Rapsodia en agosto, que todo este conflicto de la bomba atómica, y que los viejos quedan muy asustados y la mayoría de los hijos se van a Estados Unidos, en Japón, porque quieren educarse, etc. Y pasan 2 generaciones en esa película. Y los estudiantes y la gente joven empieza a retomar su lucha contra lo que pasó y los padres asustados. Bueno, yo digo en Chile que pasó lo siguiente, porque no es lo único, hay muchos factores, pero uno de los factores es que muchos padres que son como de mi edad, que estuvieron torturados, que los violaron, hombres, mujeres, etc., después del 90 callaron lo que pasó por vergüenza, por temor, por miedo, por lo que fuera. Entonces no contaron esta historia. Entonces los cabros más chicos no se educaron en esa memoria. Entonces hoy día cuando están leyendo, cuando se está hablando más del tema, o cuando hay películas, novelas, historias que están arraigadas al golpe, los cabros empiezan a preguntar qué es lo que pasó, pero no están preparados. Entonces yo creo que uno de los grandes factores fue que nosotros mismos como sociedad ocultamos, y ocultamos mucho. Y cuando contamos. Mira, a mí me pasó anoche una cosa. Estábamos en un meeting por el comandante Ramiro, ¿ya? Y yo voy a todos los meetings de él, y se acercaron 2 niños estudiosos, chicos de colegio medio. Me dicen, ¿por qué están aquí? Y yo
que yo vieja con toda esta experiencia le dije, mira, estamos aquí por un compañero que está preso político y por qué estaba preso. Y yo dije, ¿cómo les digo para que no se impacten? Entonces le dije, yo no le podía decir no, porque fue parte porque mataron a Jaime Guzmán y a otros tipos que habían matado a otros compañeros. Y decía, y se me van a arrancar los cabros, se me van a asustar, porque yo digo que estoy defendiendo, entre comillas, a un asesino, entre comillas, porque no sabe la historia, el contexto. Y ahí como que me frené un poco y le dije, sí, es que un compañero que estuvo, ¿te acuerdas del caso Guzmán? No, yo una vez escuché eso, bueno, tratando de esta historia. Pero hasta uno mismo cae en eso. Entonces empiezas a dibujar la historia. Por eso yo lo asumo con tanta verdad. Entonces los papás no contaron que habían sido violados, las mamás no contaron que habían sido violadas por los perros, no contaron que habían sido violados por estos infelices. Entonces eso se va perdiendo. Entonces hoy día los cabros cuando empiezan a ver la tele que hay un actor famoso que está haciendo no sé qué personaje y ahí les interesa y todo, pero nosotros no hemos contado la historia. Si la historia la cuenta el vencedor, no el vencido. Entonces, sí. yo escribí un libro mío de memoria de hitos políticos que se llama, ya ni me acuerdo que fue este año, mira que estoy mal. Pero yo creo que hay que empezar a contar, porque uno no es escritora, pero empezar a contar las experiencias y que aparezca el libro y que la gente empiece a leer, para que no se nos olvide. No importa que no esté bien contado literariamente. Yo no apuesto a lo literario, apuesto a una historia real, desgarradora, que sea contada para no ser olvidada. A eso apuesto. Hay pocos medios y espacios como para que esa historia se siga contando. Que creo que eso es un punto que nos juega en contra de los que queremos que la memoria no se pierda. Y eso que comentas tú también, considero que, no sé qué opinas tú respecto a lo que te voy a compartir, pero todo esto de la cultura de la basura, en donde los reality, el que este está con esta otra, los influencers que están en Instagram, en TikTok, que me parece excelente que se ganen la vida, pero hay un vacío tremendo en donde no, la verdad yo no opino, no, sabes que esto ya pasó. Por ejemplo, hay muchos que hoy día van a ir a las presidenciales y se les olvida la postura que tuvieron hace unas décadas atrás respecto al asesino, ¿cierto? Que considero que hoy día me genera terror que la gente se olvide que no se puede votar por gente que apoyó a un genocida. Y eso pasa porque a nadie le interesa que el pueblo se eduque. Entonces yo por eso te preguntaba, el nexo de los universitarios egresados, los que están estudiando, y los viejos, como decís tú. ¿Por qué los ilustrados, por decirlo así, o la gente que está más educada, por qué no va a las poblaciones? Mira, creo que donde parte todo esto mal es con la propaganda del no, porque el lápiz escribió la raya. A nadie se le dijo que eso había costado vidas, sangre y desaparecido. Era tan fácil como ir a votar. Y los compañeros que cayeron, las mujeres que cayeron, las muertes, las tomas de terreno, cuántos muertos dejaron, nadie explicó esa parte. Explicaban solo que con una rayita se ganaba la democracia. Entonces de ahí ya nos empezamos a desdibujar de fondo. Y ahí nos empezamos a olvidar, entonces ya nadie quería contar porque iba a ser el terrorista, porque si te torturaron fue porque fuiste terrorista, si te violaron era porque algo malo hiciste. Algo malo hiciste, claro. Etcétera, o sea, a todo le pasa algo porque tú provocaste esa situación. Entonces, yo creo que eso también es un tema de memoria profunda, muy profunda. Pero yo también creo que estos olvidos que se hacen son a costa de que los propios partidos no han levantado sus cuadros muertos. O sea, lo hacen cada 100 años, cada 50 años, pero no hay una educación diaria y constante como hay en Cuba de recordar a sus mártires todos los días en la televisión. Porque yo estaba en Cuba y pasan la historia de los compañeros. Aquí le voy a poner a alguien y te dice, ya empezaron con la misma tontería y la misma estupidez. Sí, es cierto. La gente dice harto eso. ¿Pero por qué? Porque nosotros como sociedad hemos permitido, y los partidos que debían habernos educado, se los olvidó, fíjate, curiosamente. Oye, Rosita, ya que estamos terminando, para mi tristeza, porque estoy súper entretenida conversando contigo, imagino que ustedes también,
¿Cuál sería el mensaje final que le darías a la gente, a los jóvenes, a los viejos que te están escuchando? Yo he estado pensando esta cosa de los estudiantes, creo que son valientes, son unas personas que nos están enseñando cómo volver a recordar nuestras propias luchas. Y como Salvador Allende decía que cuando se es joven y no ser revolucionario es casi una contradicción biológica, yo hoy día digo, haber luchado contra la dictadura y haberse ido a sus casas para no salir, también es una contradicción biológica. Porque si ellos lucharon tan profundamente que era vida o muerte, era porque sabían lo que se estaba jugando. Y que hoy día no estén en la casa, a mí no me parece ningún juego, ni me parece ninguna maravilla. Es más, pienso que es una cobardía querer dejarle este mundo tan horroroso a sus hijos, a sus nietos. Entonces yo hago un llamado a estos jóvenes, que yo los apoyo en todos los estudiantes toda la vida, porque uno también fue parte de eso, pero hoy día, a pesar de que la sociedad está en contra de ellos, porque las señoras que van en la micro, dicen ya, salió a puro lesear, pues, ¿para qué vamos a decir lo que le dicen? A puro lesear y no andan estudiando. Claro. Y no, ellos están luchando por sus derechos. Yo creo que para mí sería una magia poder encontrarnos en una asamblea viejos y jóvenes y poder intercambiar nuestras propias aprendizajes y poder tomarnos las manos con fraternidad, con confianza, con el mirar el mañana. Y aunque yo muera en el camino, sé que fui parte de eso. Eso es lo que yo quisiera hoy día. Y que los egos se fueran, y que esta soberbia se fuera, y que nos volviéramos a querernos, llegándonos un poco de azúcar, mirarnos, saber si el niño está enfermo, necesita un medicamento, yo tengo el medicamento. Hoy día nadie sabe nada. Y eso es muy triste. Me emocioné, disculpe. Sí, toma agüita. Rosita, ha sido un honor compartir hoy día este espacio contigo. Los invito a que vean la entrevista completa. Va a estar en Piensa Prensa de YouTube. Y a que nos sigan viendo para la cápsula de la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias y los felicito por el espacio. Muy necesario. Gracias. 52 años, el día que se quebró la democracia. El 11 de septiembre de 1973, un golpe cívico-militar rompió la democracia en Chile, inaugurando una de las épocas más oscuras de nuestra historia. Un periodo marcado por la violencia de Estado, la persecución política y la violación sistemática de los derechos humanos. La memoria sigue siendo una herida abierta, pero también es una herramienta fundamental para construir justicia y asegurar que los horrores del pasado nunca se repitan. En esta serie de entrevistas conmemoramos y honramos a quienes vivieron ese horror en carne propia. Sus voces, silenciadas por la dictadura, hoy se levantan con fuerza para narrar los testimonios de detenciones y torturas. En Piensa Prensa, como medio de prensa alternativa comprometido con los derechos humanos, a través de este trabajo queremos recordar que la verdad y la memoria son un faro indispensable para el futuro de nuestra sociedad.